Jim Gordon, músico multiinstrumentista, autor, compositor, armonizador, arreglador, mezcla, producción. Muy buscado por músicos y colegas para trabajar con él. En los años 60 y 70 ha grabado más de 200 álbumes. Todo cambió en 1983 cuando fue a parar a la cárcel, donde permanece hasta el día de hoy. Casi 40 años después. Te cuento su historia con vinilos. Intro y comenzamos. Jim Gordon nació en Los Ángeles en 1945. A los 6 años empezó a tocar la batería. Estudió guitarra, piano y batería. A los 17 años dejó los estudios para unirse a los Everly Brothers, con los que salió de gira por algunos años. En 1965 graba este álbum con músicos de la talla de Leon Russell, Glenn Campbell, Billy Preston, Larry Knechtel, entre otros. Para 1969 se encuentra de gira con Delaney and Bonnie tocando la batería, siendo teloneros de Blink-5. Eric Clapton más tarde diría que la banda de Delaney and Bonnie sonaban mejor que Blink-5. Poco después se une a ellos y se lleva consigo a George Harrison. Este a su vez los recluta a todos para su disco All Things Must Pass. Continuando con giras con Delaney and Bonnie, editan este disco Delaney and Bonnie and Friends with Eric Clapton. Así la banda, incluido Jim Gordon. Con esta misma banda, Eric Clapton entraría al estudio para grabar su primer disco. Al tiempo que de alguna manera se quedaría con parte de la banda para formar Derek and the Domino. Aquí el tema que resaltaría sería Laila, compuesto por Eric Clapton y Jim Gordon. Jim, aparte de tocar la batería, tocaría el piano en la coda de este tema. Tiempo después, salen de gira con la banda y sacan este disco en vivo. Es un disco doble. Jim luego saldría de gira con Traffic, grabando su disco en vivo Bienvenidos a la Cantina. También con Traffic haría un disco de estudio muy loco. Luego pasaría a formar parte de la banda de Johnny Rivers, grabando este disco de estudio, como así este en vivo. Ahí lo tenemos a Jim Gordon, este es Skateboard. Last Boogie in Paris. También fue parte de la banda de Joe Cocker, Mad Dog and Englishman. Toca la batería en este disco de Mama Cash Elliot, de Mamas and the Papas. Fue parte de la banda de Surten, Hillman and Furay, formando parte integrante de la banda.
También este disco en vivo doble de Jon Stewart, con Gordon Lightfoot tocando la batería en todos los temas, con Joan Baez en 1975 también tocando en todos los temas, otro de Joan Baez 1976 también tocando en todos los temas, en 1976 con Joan Baez, doble álbum en vivo, el del medio de Jim, con Albert Hammond también tocando en todos los temas, con Glenn Campbell otro de Glenn Campbell, en 1972 produce el disco de René Armand, tocando la batería en todos los temas, tocando guitarra, piano, guitarra acústica, guitarra eléctrica, percusión, haciendo las mezclas y produciendo el disco. Es coautor en 2 temas. También tocó la batería en estos álbumes: Bobby and I, Hoyt Axton, Mike Kennedy, Cashman and West, B.W. Stevenson, Tufano y Yamarese, Elliot Murphy, James Last, Hugo Montenegro, Phil Keaggy, Sammy Walker, The View Bloomers, Judy Collins, álbum de 1968, ¿Quién sabe dónde va el tiempo?, con Jim Gordon en la batería, Stephen Stills en la guitarra, con quien estaría unida románticamente en ese tiempo. Fue la inspiración para el clásico de Stephen Stills en Crosby, Stills & Nash, Sweet Judy de los ojos azules. También Jim participa en este álbum, donde aparece precisamente el tema Sweet Judy de los ojos azules. Jim participa en el tema Marrakech Express. Jim ha participado en diferentes discos, en algunas canciones, no en todo el disco, como el caso de John Lennon, Imagina, Sometime in New York City, también de John Lennon, Beautiful Noise, de Neil Diamond, Don't Call Me Mama Anymore, de Mama Cash, o de Cash Elliot, porque no hay que llamarla Mama. Arthur Garfunkel, otro de Arthur Garfunkel, Linda Ronstadt, Steely Dan, Nancy Sinatra, Burton Cumming, de The Guess Who, Gordon Lightfoot, donde se atrevió a poner una foto de Jim, Chuck Bruce, David Gates, Carly Simon, Merle Haggard, Johnny Rivers, Melanie, Michael Parks, Chris Hillman, Mike West.
Jim Gordon desarrolló esquizofrenia. Empezó a escuchar voces, incluida la de su madre, que lo obligó a dejar de comer, a dejar de tocar la batería. Algunos dicen que los médicos lo diagnosticaron mal, que le dieron una cura para el alcoholismo. A principios de 1970, cuando estaba de gira con Joe Cocker, Mac Dog and Englishman, supuestamente golpeó a Rita Coolidge, su novia, en el vestíbulo de un hotel, poniendo entonces fin a su relación. El 3 de junio de 1983, Jim Gordon atacó con un martillo a su madre hasta matarla. Luego declaró que oía una voz que le ordenaba matarla. Solo después de su arresto fue diagnosticado con esquizofrenia. En el juicio, el jurado aceptó el diagnóstico, pero no le permitió usarlo para acortar su sentencia. En julio de 1984 fue sentenciado a 16 años de prisión. En 1991 comenzó a ser elegible para libertad condicional, pero esto jamás fue aceptado. En una audiencia de 2005 argumentó que su madre aún estaba viva. En 2014 se negó a comparecer en una audiencia y le fue negada la libertad condicional hasta 2018. Un fiscal de Los Ángeles declaró que Jim estaba todavía gravemente incapacitado psicológicamente. En noviembre de 2017, Jim Gordon fue nuevamente diagnosticado con esquizofrenia. En marzo de 2018, por 10ª vez, se le negó la libertad. Cumple su condena en el California Medical Facility, una prisión médica psiquiátrica en California. Hasta aquí la historia de Jim Gordon.